本物はもっと綺麗なんだろうね。もちろんすごい綺麗だって。Los obstáculos son geniales, como nos hacen conscientes de nuestras limitaciones y que todo ello nos impulsa a desarrollar nuevas habilidades o aprendizajes, hacen a los obstáculos algo interesante. Una de las protagonistas de esta serie, Kimari, estaría de acuerdo. いいですよね、めんどくさいの。 Los problemas raramente son tan malos como pensamos, o mejor dicho, son precisamente tan malos como pensamos. Esta serie gira alrededor de un objetivo claro, ir a la Antártida. Y para cualquier estudiante de secundaria, la idea de desplazarse más de 13.000 kilómetros para visitar el continente más austral de la Tierra es una estupidez. Pronto nos daremos cuenta de que las risas que se oyen por los pasillos se dirigen a Shirase, la persona que tiene pensado llegar a la Antártida de cualquier forma. Aunque algunas personas podrían entender estas burlas como un obstáculo, para Shirase esto no lo es en absoluto, o tal vez sí. Lo increíble de esta serie no reside únicamente en su trama, sus personajes o su música, sino la manera tan orgánica que tiene de enfrentar los obstáculos. Hay un elemento que precede a los obstáculos y que se mostrará desde una distancia conservadora. Por eso tal vez más de una persona no se dio cuenta. Estoy hablando de las señales. Se trata de uno de los encantos que tiene esta serie. Estas señales indican el camino a seguir, nos hacen entender los sentimientos de los protagonistas y también anticipan la acción. Cuando estas se usan bien, las escenas hablan por sí solas. En esta escena, Kimari quiere devolver el 1.000.000 de yenes que se había encontrado, y tan solo 30 segundos después ocurre esto. ¿Te diste cuenta, verdad? Otro detalle, en una escena, Yosuki aparece con ropa normal. Por su trabajo como actriz, las chicas nunca la habían visto vestir así y se sorprenden. A lo que Yosuki responde que no le gusta vestir con esas cosas lindas porque no son como ella. Segundos después, aparece este cartel. En el episodio 5, esta señal simboliza el desvío que tomará Megumi, amiga de la infancia de Kimari. Hay una frase que se dice al final de la serie que es la siguiente: aunque no estés cerca, las personas y el mundo cambian a tu alrededor. Y es curioso como un pequeño detalle que ocurre con Megumi en el primer episodio lo enseña. Verás, el primer objetivo que tiene Kimari en la serie es aprovechar su juventud al máximo. Ella siente que ha pasado de curso y que no ha hecho nada con su tiempo, salvo estudiar. Por lo que decide irse a Tokio. Su amiga Megumi apoyará esto y la cubrirá. Si sus padres preguntan, Megumi les dirá que ella se quedó en su casa a dormir, pero a la hora de la verdad, Kimari no se atrevió a dar el paso. Megumi aparecerá en dos planos con la misma composición. El primero es antes del intento de viaje de Kimari y el segundo después de su fracaso. Al fondo podemos ver que un chico sonrojado le ofrece lo que parece un manga a una chica. Un día después, la chica se lo devuelve, recuperando la cita anterior. Aunque no estés cerca, las personas y el mundo cambian a tu alrededor. Esta frase, que a primera vista no parece importante, cobrará más sentido a lo largo de la serie. Para un grupo de estudiantes, el llegar hasta un lugar como la Antártida no es una meta realista. Si quieren conseguirlo, deberán superar innumerables obstáculos que inherentemente cambiarán a estas chicas para siempre. Ellas se enfrentan a una meta muy alejada de su actual realidad, pero más importante incluso es el hecho de intentarlo. Como dijo Marco Aurelio en el 5º libro de Meditaciones, perseguir lo imposible es propio de locos, pero es imposible que los necios dejen de hacer algunas necedades. Mientras que por un lado ellas persiguen el ilusorio sueño de la Antártida, Atsuko Ishizuka, directora de la serie, se preocupó de que el viaje de este cuarteto de chicas fuera lo más realista posible. Con este deseo, contactó y recibió la ayuda del Instituto Nacional de Investigación Polar y de la Fuerza de Autodefensa Marítima de Japón para tomar referencias. Se montó en el Shirase, nombre del rompehielos japonés, e incluso entrevistó a los tripulantes, ya que uno de los mayores desafíos durante la producción fue responder a cómo era el día a día de un miembro de la expedición antártica. También observamos ese realismo en las escenas cotidianas antes del viaje. Si las escenas de ellas en la escuela, las calles laterales, el centro de la ciudad y otras ubicaciones hubieran sido exageradamente increíbles, entonces habrían perdido el realismo cuando llegaran a la Antártida.
pero para llegar hasta allí que su viaje se cumpla, cada una tendrá que cambiar. Lo bueno es que todas ellas, siendo a veces tan diferentes, acaban por complementarse, y lo que parece un obstáculo para una, para otra no lo es. Por ejemplo, en un momento de la serie, Megumi intenta retener a Kimari de alguna forma para que no se vaya. Después de toda la vida juntas en una amistad en donde Kimari siempre dependía de Megumi para todo, parece que todo está por terminar. Al día siguiente, Megumi se inventa el rumor de que los estudiantes hablan de que las 4 chicas están siendo muy presumidas con todo el viaje a la Antártida. Este plano es muy importante. Nos muestra a Megumi visualmente encerrada y a Kimari libre, sin ningún obstáculo a su alrededor, reflejando cómo Megumi es quien está realmente bloqueada y donde Kimari ya ha superado sus inseguridades sin darse cuenta. Megumi interpreta que los rumores en la escuela son un problema, pero aquí viene lo interesante. Un minuto después, aparece Shirase y se entera de lo ocurrido. Mientras ella se enfada porque están hablando mal de ellas, así nos muestran a Hinata. En este plano, Hinata no está interpretando el rumor como un problema, y por eso no la vemos encerrada. Es más, le da la espalda a la situación. Y es que a veces, las situaciones son solo eso, situaciones. Antes de ser dominado por las emociones, piensa hacia dónde te conduce eso. Como dijo Marco Aurelio, ¿te impide este suceso ser justo, magnánimo, sensato, prudente, reflexivo, sincero, discreto, libre, etc.? Conjunto de virtudes con las cuales la naturaleza humana contiene lo que le es peculiar. Acuérdate, a partir de ahora, en todo suceso que te induzca a la aflicción, de utilizar este principio. No es eso un infortunio, sino una dicha soportarlo con dignidad. Nada va a cambiar porque te enfades, y tampoco puedes controlar lo que otros puedan decir. Los obstáculos nos vuelven impulsivos. Para los estoicos, la manera de vencer estos obstáculos consiste en mantener bajo control nuestras emociones y tranquilizarnos, independientemente de las fluctuaciones de los sucesos externos. Los griegos tenían una palabra para eso, apatheia. Se trata de la ecuanimidad que procede de la ausencia de emociones irracionales o extremas. No hay que confundirlo con la completa pérdida de sensibilidad, sino de la pérdida de la que es dañina. Pero, ¿toda impulsividad es mala? Shirase lo es en un grado mucho mayor que las demás, y es esa misma impulsividad la que ayudó a Kimari a afrontar sus inseguridades. Su propia personalidad va en contra de las ideas estoicas, pero es esa misma personalidad la que impulsa la trama en un principio. Y esto es lo interesante de la relación entre este grupo de chicas. Cada una tiene sus problemas e inseguridades, pero todas se complementan entre sí. Quiero que te quedes con esto porque me parece importante. Si bien podemos aprender de cómo son los obstáculos desde un prisma lógico y racional, debemos ser conscientes de que no hay una única forma de afrontarlos. Y está bien que sea así. Si te arrepientes por la forma en la que te enfrentaste a un obstáculo en el pasado, ya es hora de dejarlo atrás y de aceptar esa parte de ti. Por eso me encanta esta escena. Después de que todos se rieran de Shirase por trabajar día y noche para ahorrar dinero y poder ir a la Antártida, deja su huella en el hielo y dice esto. ざまあみろざまあみろざまあみろあんたたちがバカにして鼻で笑っても私は信じた絶対無理だって裏切られても私は諦めなかったその結果がこれよどう私は南極に着いたざまあみろ ¿Creéis que ha actuado de forma justa, magnánima, sensata, prudente, reflexiva, etc.? En absoluto. ¿Hay algún problema con ello? Ninguno. Tal vez Hinata sí lo habría hecho, pero Shirase es como es. Como dijo Marco Aurelio, a nadie le sucede nada que no pueda por su naturaleza soportar. A otro le acontece lo mismo y, ya sea por ignorancia de lo ocurrido, ya sea por alardear de magnanimidad, se mantiene firme y resiste sin daño. Es terrible, en efecto, que la ignorancia y la excesiva complacencia sean más poderosas que la sabiduría. Estas chicas están lejos de ser sabias o de controlar sus emociones, pero realmente es lo esperado. Al fin y al cabo, no dejan de ser estudiantes de preparatoria. Eso no quiere decir que no puedan avanzar. Cuando Kimari conoce a Shirase, obtiene la valentía que necesitaba para aprovechar su juventud, pero sin darse cuenta, tenía que superar un obstáculo más. La amistad entre Megumi y Kimari se puede representar con el agua estancada. Mientras una tiene inseguridades y no avanza, la otra está ahí para protegerla. Por eso el agua se mantiene en un estado calmado. Con el empujón de Shirase, Kimari empieza a moverse, y cuando veía el agua estancada de pequeña, lo que más le gustaba era cuando se derrama de golpe en un torrente, abriéndose paso, sin detenerse, fuera de todo obstáculo. Le encanta el momento en el que se libera toda esa energía contenida, cuando todo empieza a moverse, porque la inteligencia
ella derriba y desplaza todo lo que obstaculiza su actividad encaminada al objetivo propuesto, y se convierte en acción lo que retenía esta acción, y en camino lo que obstaculizaba este camino. Quien necesitará algo más de ayuda es Yusuki. La mayor parte de su vida ha sido el centro de atención debido a su trabajo, siempre rodeada de admiradores. Irónicamente, esto la mantuvo aislada y sola. Ella no sabía si las personas que se acercaban para conversar lo hacían por ella o por su faceta de famosa. Y no es que no quisiera salir con amigas, sino que no podía hacerlo por trabajo. Este sentimiento de tristeza crea una coraza alrededor de ella. De las 4 chicas, ella es a quien más le cuesta confiar en una amistad real. Gracias a las demás chicas, ella comenzará a forjar una amistad con ellas. No permitas que la fuerza de una impresión te derribe, solo dile, un momento, quiero saber quién eres y qué representas, te pondré a prueba. Hinata es una persona extrovertida y llena de energía, pero también tiene heridas de su pasado. En el club de atletismo le pidieron hacer una carrera mala para que pudiera participar una chica de tercer y último año en la competición, pero sus amigas de primer año la animaron a darlo todo. Cuando escogieron a Hinata para correr, empezaron a extenderse rumores sobre ella y terminó por abandonar el club. La forma en la que se desarrolló esta situación es increíble. Las chicas que la dejaron de lado en el club ahora quieren apoyar a Hinata y buscan su perdón. Pero ella no quiere hacerlo. Al imaginarlas sintiéndose aliviadas, empieza a molestarla. Y en vez de solucionarlo de una forma madura y serena, Shirase la defiende y habla por ella. Hinata está avanzando al frente. Ya empezó a avanzar. Avanza con nosotras. No pueden vivir sus vidas a medias por siempre. Lastimaron a alguien y la hicieron sufrir. Tienen que vivir con eso. Es lo que se ganan por herir a alguien. Lo que se ganan por herir a mi amiga. Hinata no podía superar el obstáculo sola, pero Shirase y las demás hablaron por ella de sus sentimientos. La idea de avanzar de la manera más correcta desaparece, aunque tal vez es la manera más sincera. Como dijo Marco Aurelio, no te disgustes, ni desfallezcas, ni te impacientes, si no te resulta siempre factible actuar de acuerdo con rectos principios. Por el contrario, cuando has sido rechazado, reemprende la tarea con renovado ímpetu y date por satisfecho si la mayor parte de tus acciones son bastante más humanas, y ama aquello a lo que de nuevo encaminas tus pasos. Ahora, todas ellas son más fuertes. En su momento, tenían miedo de cambiar, pero se preguntaron si había algo ahí fuera que debían descubrir y que nunca lo sabrían si no lo intentaban. Ellas querían dejar sus huellas en un mundo blanco puro en los bordes más lejanos del mundo. Cuando te enfrentas a los obstáculos, aprendes cosas nuevas y si quieres descubrirlas, tienes que moverte hasta que veas algo que nunca habías visto. Estoy seguro de que siempre encontrarás algo nuevo y lo más importante, encontrarás personas que sienten lo mismo que tú.